¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de Raúl Sor y el análisis internacional. Y por cierto, tenemos bastantes cosas, están pasando muchas cosas. Siguen habiendo una serie de señales sobre lo que se está ocurriendo en Estados Unidos, pero también falleció el Papa Francisco y eso genera inmediatamente todo un movimiento que tiene que ver con el nombramiento de un nuevo papa, que es bien interesante y sobre todo podemos juntar las dos cosas porque conversando con Raúl hace poquito rato, Estados Unidos, si bien religiosamente siempre ha sido más catalogado más por el lado protestante, qué sé yo, que el católico, a pesar de que tiene mucha población católica, ha tenido una importancia bastante fuerte en los votos de sus cardenales para elegir papa. Exacto, y yo diría una influencia decisiva porque, primero, la proyección política de Estados Unidos y segundo, porque es una iglesia muy rica. Es decir, Estados Unidos, la cotización de los fieles le ha dado a la Iglesia Católica estadounidense un gran poder y una gran influencia. Y bueno, estamos hablando de Vaticano, que es un Estado, y este Estado en algún momento se dijo, le hablaron a Stalin, al dictador soviético, que el Vaticano se oponía. Y Stalin miró y dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Vaticano? ¿Qué fuerza militar tiene el Vaticano? Nula. ¿De qué nos preocupamos? Bueno, Stalin fue bastante miope porque, en definitiva, el Vaticano fue instrumental en la caída del campo socialista y, lo sabemos a través de Wojtyła, el Papa polaco, que influyó de manera decisiva en la caída del régimen socialista polaco, que comenzó a desmembrar todo el campo socialista. Por lo tanto, el Vaticano tiene una influencia enorme y como tal es un engranaje codiciado. Y Estados Unidos estuvo muy involucrado en la caída del régimen polaco y el desmantelamiento del campo socialista y en una alianza de facto con Vaticano. De manera que acá estamos hablando de un elemento político muy importante y que sin duda va a estar presente en el nombramiento de un nuevo Papa. Tanto es así que incluso en los sectores más conservadores de la Iglesia estadounidense hablan de, por ejemplo, refiriéndose al Papa Francisco, dicen, pero sí, él era marxista. Es decir, la visión que existe en Estados Unidos de la teología de la liberación, de los sectores progresistas de la Iglesia, que no era el caso... No era el caso de Francisco. No, lo era y no lo era. Sí. Lo era en el sentido teológico, no lo era. Era un papa conservador, digamos, en temas de género, pero en materias sociales sí, era un papa más progresista. Y uno de los temas centrales de Francisco fue el tema de los inmigrantes, y que son uno de los grupos más expuestos, más vulnerables en la sociedad, en todas las sociedades, y que es uno de los grandes fenómenos sociales de nuestra época. Ya no tenemos, o en buena parte del mundo ha desaparecido el hambre como una situación acuciante. Todavía hay lugares, pero en el conjunto, en el mundo en su conjunto, ya es un fenómeno que está desapareciendo, pero a cambio la migración es un fenómeno masivo y un tema social absolutamente central en toda la sociedad. Fíjate que yo acabo de escribir una columna en un medio donde estoy dando opinión hace poquito, en el Dínamo, donde yo cuento que una oportunidad de elegir a un nuevo papa tiene una cierta simbología enorme, no solamente porque se ha constituido en una especie de observatorio mundial, a ver la tesis del humito blanco, el humito negro, que tenemos papa o no tenemos papa, pero además es un momento donde tú puedes usarlo, y se ha hecho así muchas veces, para
modificar ciertas cosas, ajustar determinadas situaciones por quien sea elegido. Cuando tú lo mencionaste, cuando Karol Wojtyła fue elegido papa, siendo el primer papa polaco, y había sido el primer papa después de una seguidilla enorme de italianos, que se parecía que toda una generación durante un siglo y medio vio solamente papas italianos, parecía que todos los papas tenían que ser italianos, y no, aparece un polaco, después aparece un alemán, después aparece un argentino, y desde ese punto de vista son señales que te mandan de cosas que eventualmente se necesitan enfatizar. Probablemente yo tengo dos candidatos, uno de Ghana y otro de Guinea, que son de raza negra, que están peleando y pueden pelear la posibilidad de que haya por primera vez un papa de una raza que no sea blanca. Y no solamente eso, sino que África es el continente con la expansión más rápida del catolicismo. Es decir, esto frente a una Europa que tradicionalmente fue el epicentro del catolicismo, donde la fe religiosa, no solamente católica, sino que el conjunto de la religiosidad está en descenso. Es decir, hay cada vez un número mayor de no creyentes. De manera que justamente en el tercer mundo, y también por eso se ha hablado de la posibilidad que el próximo papa sea un filipino. Hay uno muy adelantado del cardenal filipino. Exacto, y porque Filipinas es un país, bueno, como ex colonia española, profundamente católico, el más importante de Asia, de manera que hay una situación fluida todavía, y como todos saben, tú también lo comentabas antes, bueno, el Vaticano está a puerta cerrada, y mientras no salga el humito, negro o blanco, no sabemos quién será, pero hay algunas tendencias que son importantes, y el rol de la Iglesia yo creo que ha quedado marcado por algunos de los temas que el Papa Francisco trató de imponer. Y uno es, digamos, quizás lo más trascendente desde sus encíclicas es Laudato Si, que fue la encíclica que él dedicó a los temas medioambientales, a la ecología, donde él hizo un viraje trascendental en el pensamiento católico sobre nuestra relación con la naturaleza. Digamos, desde la Biblia, la idea es que la tierra nos pertenece a los seres humanos, y que los seres humanos debemos cultivar la tierra, digamos, conseguir lo que necesitamos para nuestra sobrevida, cazando, pescando, en fin. Ahí Dios nos entregó todo este planeta para que lo habitáramos de la manera que nos resultara mejor. Bueno, con el tiempo y con el cambio climático en especial, comenzaron los debates. ¿Somos los únicos? ¿Estamos exterminando otras especies? ¿Somos los únicos que tienen el derecho divino a vivir? Y Laudato Si hace un planteamiento absolutamente revolucionario y dice, no, acá hay otras especies, y esas especies deben sobrevivir, y es nuestra responsabilidad habitar este planeta con responsabilidad. Y bueno, Laudato Si fue elaborado por una comisión de expertos en el Vaticano, y es una piedra angular en el pensamiento medioambiental, y ha tenido una influencia importante. Y yo creo que cuando se mire a la distancia los aportes del Papa Francisco, este va a aparecer como uno de ellos significativo. Sí, cada vez que fallece un papa, bueno, se produce este fenómeno que, ojo, lo quiero comentar, no ha sido siempre así. Durante mucho tiempo la elección del Papa no tenía que ver con las votaciones de cada uno de los cardenales. Era una cosa más bien de poder. De hecho, ha habido un Papa, que creo que es un Pío, creo que es Pío VIII o Pío IX, u otro Papa, que fue 3 veces Papa.
y tenían en un momento dado periodos no era la muerte la que los terminaba. Hasta que finalmente se decide este nuevo formato y tú tienes ahora una situación como la que tú estás describiendo, donde como la Iglesia Católica está en todo el mundo y está tan interiorizada y tan metida en la fe de millones de personas. Cientos de millones. Claro, cientos de millones de personas, el nombramiento de un nuevo pontífice es algo que, como te decía anteriormente, es una oportunidad que tiene la Iglesia para hacer cambios, si es que acaso el mismo Papa viene de una situación distinta a lo habitual, o al impersonarse como nuevo Papa, bueno, tiene una suerte de, dentro del canon, tiene una suerte de libertad para proponer cosas nuevas, porque por alguna razón lo eligieron, si es que tiene esas ideas. Exacto, bueno, y si pensamos en el Papa Francisco, en temas sociales, él era progresista, él era lo que llaman en Argentina un papa villero, es decir, provenía de una villa, lo que quiere decir de una población, Sí. y que tenía una vocación, por así decirlo, de estar con el pueblo, de estar con los más humildes, y esto hasta cierto punto lo trató de mantener en Vaticano, no aceptó o buscó vivir en una residencia más sencilla, dentro de Vaticano, y en general buscó que la Iglesia se orientara hacia los que están más necesitados. Y como te decía antes, los más necesitados hoy día, o entre los más necesitados, están los migrantes. Y la migración es un fenómeno masivo que además, como lo hemos conversado en otras oportunidades, tiene un impacto descomunal sobre todas las sociedades. En Chile vemos cuál es el impacto de la migración y los debates que está provocando en nuestra sociedad, pero es lo mismo en muchos países de América Latina, ni hablar en Europa, donde uno de los factores determinantes en las elecciones es el posicionamiento frente a los inmigrantes. Así es, y fíjate tú que en Estados Unidos. Y fíjate tú que hay una cláusula. Para la gente que no conoce cómo funciona el procedimiento, el cardenal, el nombramiento de una persona como cardenal tiene exclusivamente como labor real la votación de un nuevo papa. El cardenal no es el superior del arzobispo o el obispo. Cuando son obispos, todos son todos obispos, pero hay un cardenal, bueno, lo que significa es que ese viaja a Roma a elegir a un nuevo papa. Y entiendo que hay cerca de 165 cardenales, pero solamente votan 135 porque solamente pueden votar los menores de 80 años. Y por lo tanto, ahí nuevamente hay toda una cosa bien interesante sobre los nombramientos del Vaticano y de la Iglesia Católica a su pool de gobernantes en las distintas tierras donde la Iglesia Católica abunda. Bueno, ese es un problema, si tú piensas, no debe haber un cargo más difícil en el mundo que ser papa. Porque si es difícil para un presidente de un país representar a los millones de sus habitantes, que ya son muy diversos, los hay ricos, los hay pobres, los hay distintas etnias. Bueno, imagínate estar a la cabeza de miles de millones de fieles en todos los continentes, con problemas, con temáticas completamente distintas. Un latinoamericano piensa distinto de un africano o de un europeo o de un estadounidense. Por lo tanto, el Papa tiene que representar a todos. Y eso fue en parte el dilema de Francisco. Si él quiere mantener la expansión del catolicismo en África, bueno, eso requiere un discurso. Entonces, en Europa, por ejemplo, en temas sociales, hay una tendencia de liberalismo, de aceptar la homosexualidad, El aborto. la incorporación de la mujer, el sacerdocio femenino ha sido muy discutido.
En fin, hay una serie de temas sociales muy relevantes. Bueno, en África, la Iglesia en general ha sido muy conservadora en temas sociales y en algunos países africanos incluso hay pena de muerte para la homosexualidad, es decir, algo increíblemente drástico y desde nuestra perspectiva retrógrado. Pero, digamos, tú eres el Papa, es el líder en la fe del continente africano como el continente europeo, que está en una posición de creciente liberalismo frente a la iglesia más rica, que es la de Estados Unidos, que es bastante conservadora. En fin, que Estados Unidos tiene contradicciones enormes, porque la iglesia tan conservadora está creciendo ¿dónde? Con los inmigrantes latinos, que en su gran mayoría son católicos y que representan otro punto de vista diferente al establishment, a lo que ya está establecido. Es decir, estoy mencionando todos estos temas para la infinita complejidad frente a la cual cualquier papa va a tener que tomar decisiones y donde haga lo que haga no va a satisfacer a todos y, por supuesto, como ocurrió con Francisco, tiene un cuerpo de críticos importante, especialmente en Estados Unidos. Él tuvo realmente un pleito casi frontal con la iglesia estadounidense. Sí, todo esto, por cierto, y se lo decimos al público, hablando del papado y el Vaticano como una institución humana. Estamos hablando de influencias, de cosas, etcétera, acá allá. Para muchos católicos probablemente hay una inspiración divina que asumen los votantes para elegir al nuevo Papa, y eso está en su total lógica de su relación con Dios. Nosotros lo vemos desde, de alguna manera, cómo se han dado las votaciones históricas, lo que está en juego hoy día, la posibilidad de, a través de la simbología de quién es el nuevo Papa, como pasó con Wojtyla, el primero no italiano, después de mucho tiempo, de poder que el Vaticano mande un mensaje respecto de lo que se pretende. Pero eso no significa de que todo es... yo no quiero, de alguna manera, humillar a los católicos que creen que aquí hay un Espíritu Santo y hay una situación donde más que de una reflexión de a ver qué me conviene, qué no me conviene, hay una genuina pensamiento de que Dios está debajo de la votación. Yo puedo no creer estrictamente en eso, pero creo que desde ese punto de vista nosotros solamente hablamos de aquello que conocemos y vemos y entendemos en el marco de las típicas elecciones humanas que se desarrollan comúnmente. Sí, por eso yo comencé hablando de que Vaticano era un Estado y que como Estado tiene intereses. Y fíjate, por ejemplo, como Estado Vaticano, no del punto de vista de la espiritualidad y no del punto de la intervención del Espíritu Santo en la elección del próximo Papa, sino que, por ejemplo, tú ves las fricciones que tiene el Estado Vaticano con China. Sí. Por ejemplo, el Estado chino ha dicho, nosotros vamos a nombrar a la máxima autoridad eclesiástica en China. Y Vaticano ha dicho no. Y todavía no hay relaciones normales entre el Vaticano y China porque no hay este reconocimiento. Y el Estado chino dice, todo lo que pasa en China lo controlamos nosotros. Y Vaticano dice, nosotros somos una organización independiente, autónoma. E internacional. Y que su inspiración viene de arriba. De manera que nosotros... O sea, bajo esa lógica de los chinos, podría contestar el Vaticano, muy bien, entonces el embajador de China lo definimos nosotros aquí en el Vaticano. ¿Por qué tienen que definirlo ustedes que se venga acá? Así que nosotros lo definimos al embajador chino y nosotros nombramos al embajador que lo representa a ustedes. En todo caso, digamos, los chinos no discriminan. Quiero decir que ellos también nombran al Dalai Lama. Es decir, en todas las religiones dicen, nosotros vamos a definir quién es el líder y que tiene que ser alguien que acate y se subordine a los intereses y los lineamientos
del Estado chino. Y bueno, y si le dijeran a China, Vaticano va a nombrar al embajador chino, los chinos van a decir, entonces no tenemos relaciones. Claro. Y en eso están, en que no tienen relaciones regulares, han habido acercamientos, han habido ablandamientos, pero todavía hay una fricción, y esto lo digo porque justamente es un Estado que más allá del Espíritu Santo y más allá de consideraciones teológicas, es un poder terrenal y se mueve como poder terrenal, y las elecciones y a quién van a nombrar como el próximo papa, así como Bochila hubo una intencionalidad en nombrar a un papa polaco y la intención era desestabilizar al campo socialista y se lo consiguió, y digamos era una manera de, desde una perspectiva teológica, atacar a estados ateos, no creyentes, que eran enemigos de la Iglesia. Bueno, hay una visión también que se engarza con la gran política y las luchas de bloque Occidente, Oriente, etcétera. De manera que Vaticano y el Papa y quien sea el que sea elegido va a tener que lidiar con esta situación. Esa es la realidad. Bueno, vamos entonces a la espera de que aparezca el humito blanco por arriba de la chimeneita esa que es la señal de que hay un nuevo papa. Qué símbolo más interesante y más atractivo, ¿verdad? Sí, y sobre todo cuando de repente aparece el humo negro. Exacto. Todavía no se... hay discusión todavía. Vamos a tu libro. El libro es En una voz humana, de Carol Gilligan, de la editorial Taurus. Esta mujer escribió un libro que marcó época, Una voz diferente. Y esta voz diferente, se llama Una voz humana, la otra es Una voz diferente. Es un estudio psicológico, sociológico, muy profundo que marcó una época, un antes y un después. Y ella es estadounidense, psicóloga, y hizo un estudio bastante extenso con mujeres adolescentes. Y lo que trató de determinar es cómo la socialización, la educación de las mujeres, en definitiva, las absorbía y las sometía al statu quo de subordinación a una cultura machista. Eso en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y este libro, Una voz diferente, realmente tuvo un éxito y una resonancia extraordinaria. Y desde entonces ella ha escrito muchos artículos, participa en muchos foros y debates. Ella ha tenido una repercusión enorme. Es un libro muy interesante, claramente feminista, y que defiende o cuestiona la manera en que son educadas las jóvenes y las transformaciones que sufren en la adolescencia, es decir, cómo tienen una voz auténtica, genuina, cuando son niñitas, y que a medida que van siendo incorporadas a la sociedad... Domesticadas, dices tú. Domesticadas, exactamente. Y esa es la tesis de fondo de este libro, y ella ha hecho muchos estudios, está escrito en un estilo bastante personal, en el sentido de decir, yo doy un curso y los debates que he tenido con mis alumnas y alumnos, las experiencias que he tenido en las universidades, que es muy estadounidense, pero que es muy relevante. Yo lo encontré un libro muy, muy revelador y que se lo recomiendo, sobre todo a mujeres feministas. Van a encontrar en este libro de Gilligan una fuente interesante de inspiración. ¿Cómo se llama? En una voz humana. Exacto. Perfectamente. Muchas gracias, Raúl, por tu sugerencia. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada.